Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. En este caso les quiero contar que está por salir en breve el nuevo curso de Anand. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a aprender? ¿De qué se va a tratar este curso? Bueno, quiero contarles que en este curso voy a estar hablando sobre distintos tópicos, no va a ser sobre uno solo, pero basado en las partidas de Viswanathan Anand, el gran jugador indio, ex campeón mundial, que hoy en día se encuentra aún con 50 años dentro de los mejores del mundo, una cosa realmente, una hazaña impresionante, jugando a un altísimo nivel, dando batalla en todos los torneos, así que en este caso voy a estar trabajando distintas facetas del juego, no solamente tácticas, sino también estratégicas y hasta finales, así que es un curso bastante completo donde van a poder ver de la mano del ex campeón mundial muchísimos factores que van a ayudar a mejorar su juego. En este caso hoy les traigo, por supuesto, para la Academia de Ajedrez a Distancia, un video en donde Anand se enfrenta al genial y mítico Garry Kasparov. Anand fue uno de los pocos que ha podido derrotar en algún momento al ogro de Bakú, ¿sí? Esta partida es muy interesante porque nos muestra un poco cómo en la siciliana no siempre el blanco ataca sobre el flanco de rey, sino que también los ataques por el flanco de damas pueden llegar a ser muy interesantes dependiendo de la estructura de peones, ¿sí? En este caso la partida comienza con E4, C5, caballo F3, D6. D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Garry Kasparov juega su habitual siciliana Najdorf, transponiendo luego, después de alfil E2, a la siciliana Scheveningen, ¿no? Entonces, muy interesante es cómo jugar contra este esquema. En este caso, Anand juega con enroque corto, alfil E7 y A4, que es una jugada muy temática en estas posiciones, evitando la expansión del negro con B5, que es una de sus ideas principales. Caballo C6, alfil E3, enroque corto y F4. Aquí se entiende un poco mejor por qué el blanco está empeñado en no permitir el B5. Porque claro, si el negro lograra jugar B5, alfil B7 y poner presión sobre el peón D4 sería bastante molesto. Entonces por esta razón es que evita el avance con B5 con la jugada A4. Bueno, entonces vino dama C7, el negro continúa con su desarrollo. Rey H1, en este caso muy interesante por parte de Anand, el cual juega esta idea con intención de salir de las posibles amenazas por esta diagonal, que en muchos casos en las sicilianas termina siendo mortal, ¿sí? Entonces vino torre 8, una jugada que puede parecer un poco extraña, hasta alocada y que no tiene mucho sentido, pero en la siciliana Scheveningen es realmente muy útil. ¿Por qué? Porque esta torre realmente está muy bien ubicada sobre E8, pero no desde el aspecto súper activo, sino desde el aspecto profiláctico, porque en realidad esa torre va a servir en algún momento para lograr actividad. Por ejemplo, la torre en E8 en realidad lo que hace es permitir alfil F8 para reagrupar el alfil que puede venir a defender el enroque y jugar con G6 y con alfil G7, pero también lo que hace es que si el blanco quisiera atacar en algún momento con F5, esta torre tendría cierta acción luego de E por F5, que parece medio rara, pero claro, con una torre en E8 y contraatacando sobre la columna E, se tendría mucho más sentido. También en muchos casos, si el alfil llegara a desarrollarse vía B7, la torre en E8 defendería E6, con lo cual no habría que debilitar la estructura de peones. Es decir, esa torre tiene muchísimas opciones, ¿sí? Bueno, el blanco juega alfil F3, solidificando el centro, alfil D7 y aquí otro concepto fundamental por parte de las blancas en lo que respecta a la siciliana Scheveningen. En esta posición existen varias jugadas, pero hay una que es muy temática y es jugar caballo B3. Ahora, ¿por qué caballo B3? ¿Cuál es su idea principal? ¿Qué es lo que busca? Porque parece una jugada medio rara, ¿no? Como que estuviera retrocediendo cuando no es necesario. Ese es el aspecto que en principio parece dar este tipo de jugadas. Sin embargo, hay que entender cuál es la idea del negro. Cuando entendemos cuál es la idea del negro, se entiende la idea del blanco. ¿Para qué jugó el negro alfil D7? Parece una simple jugada de desarrollo, ¿verdad? Digamos, desarrollando el alfil, sacándolo, ahora libero las torres, etc. Pero en realidad lo que quiere hacer es caballo por D4, alfil por D4 y ubicar el alfil sobre C6.
Cuando ubicamos el alfil sobre C6, empieza a generarse una presión sobre 4 con el caballo, con el alfil, que luego encima puede ser incrementada con B6, dama B7, con lo cual la presión sobre el punto de 4 sería bastante molesta para las intenciones agresivas de blanco. Y aparte, considerar que como el negro tiene desventaja en espacio, cambiar piezas suena bastante razonable. Por esta razón es que el blanco, evita el avance de 5 con el caballo en B3, pero también evita el intercambio del caballo en D4. Es decir, otro de los planes que también tenía el negro era jugar D5, con lo cual la torre en E8 nuevamente cobra sentido, ¿no? Porque después de las capturas la torre estaría bastante activa. Pero también con caballo B3 evitamos todos estos trucos, ¿sí? Entonces vino caballo A5, que no es una de las jugadas principales de la posición. Acá se suele jugar mucho más B6 que bueno, Kasparov había jugado contra Karpov en campeonatos mundiales, ¿no? O sea, es realmente interesante, con intención luego de jugar con alfil C8, alfil B7, ¿sí? Es bastante normal este tipo de situaciones, pero en esta posición Kasparov, esto era por un match de la PSA, ¿no? Recuerden la cisma de la FIDE, en este caso, Kasparov que organiza su propio campeonato mundial, ¿no? Y en este caso juega la final contra Anand. Bueno, Kasparov termina ganando, pero en esta partida Anand le da realmente una clase de posicional sobre la siciliana Scheveningen, ¿no? Entonces, el detalle acá es el siguiente. Kasparov intenta sorprender a su rival con caballo A5, que tiene una idea bastante clara, intercambiar piezas. Entonces es bastante interesante, digamos, no termina de ser mala. Caballo por A5, dama por A5 y el blanco juega dama D3. Y esta jugada generalmente no suele suceder en las sicilianas, ¿no? Porque en general la dama en D3 está siempre a tiro de una amenaza con caballo B4 o de un caballo C5, pero fíjense que en esta posición particular la dama está muy bien ubicada aquí. ¿Por qué? Porque no hay caballo que pueda amenazarla. Entonces, al no haber caballo que la pueda amenazar, la verdad es que se puede hacer tranquilamente la jugada dama D3, ¿sí? Entonces, esto sería una excepción a la regla de que la dama está mal ubicada en esta casilla, ¿sí? Torre a D8, torre F1 y alfil C6. Entonces, todo parece más o menos ir por los caminos normales de lo que son este tipo de posiciones. Sin embargo, ahora el blanco hace una jugada muy pero muy buena. A ver si logran encontrarla en la posición. Bueno, supongo habrán frenado el video, ya habrán pensado, si no lo hicieron, tienen la oportunidad de nuevo, pero si ya lo hicieron, habrán encontrado probablemente que acá existe la jugada B4, muy buena jugada, que no es tan habitual en la siciliana, pero claro, al no existir el caballo de C6, es verdad que se logra una ventaja desde el punto de vista de que se cambia una pieza, pero también es verdad que en cierta manera con la presencia de caballo C6 se defendían puntos críticos. Por ejemplo, B4 ahora por parte de las blancas está sustentado en que si el negro llegara a tomar dama por B4, existe torre a B1, dama 5 y alfil B6 y curiosamente la dama está atrapada. Un truco bastante habitual en la siciliana, ¿sí? Así que pueden tenerlo en cuenta porque realmente se produce con bastante asiduidad en este tipo de posiciones. En la posición vino B4, dama C7. Por supuesto Kasparov no va a caer en ese truco, entonces vino B5. Entonces vean cómo en este caso el blanco, que en general suele atacar por el flanco de rey con G4, G5, está atacando por el flanco de dama. Está generando inconvenientes por este sector. Y esto es bastante interesante. Alfil D7, torre a B1, por supuesto, la torre se suma a las amenazas contra el flanco de dama, A por B5, y acá surge nuevamente una gran pregunta. Acá una cosa interesante es que torre C8 es una de las jugadas, digamos, interesantes de la posición. Esta podría haber sido un poquito mejor que A por B5, pero ahora la pregunta es contra A por B5. ¿Con qué habría que capturar? Bueno, en este caso es interesante porque creo que muchos tomarían acá con peón, ¿verdad? Peón por, torre C8, caballo 4, dama por, torre por, caballo B6 y torre D8. Pero claro, esta posición hay cierta compensación, pero parecería que no es suficiente todavía, ¿no? Como que el negro tiene cierta iniciativa, cierto aguante en la posición para no estar perdido. Sin embargo, acá, a pesar de que tenga un aspecto un poco extraño, caballo por B5 es la mejor opción. ¿Por qué? Porque luego de alfil por B5, dama por B5, se empieza a ejercer presión sobre el peón de B7. Y esto es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante porque es verdad que parece que cae el peón de C2,
Pero es que existe nuevamente un truco táctico. Si dama por C2, torre de C1, dama 2 y torre A1. Y esa dama que otra vez está casada, ¿no? Esa dama otra vez que no tiene casillas, así que no puede capturar aquí. Por eso es que vino torre A8. Y el blanco aprovecha para jugar con C4. Sin embargo, existía otra alternativa bastante interesante en esta posición, aunque mucho más difícil de hallar y mucho más difícil de evaluar sus consecuencias, que era E5. E5 es una jugada bastante arriesgada. Lo que busca hacer básicamente es abrir la posición con toda para que los alfiles puedan lograr actividad en la misma. Por ejemplo, caballo D5, alfil por D5, E por D5 y dama por D5. D por E5, torre por B7, dama C8, F por E5, torre por A4, torre D7 y en esta posición el blanco tiene peón de más. Sin embargo, noten cómo la posición tampoco está clara. No está clara porque, digamos, ese peón de más, hay dos peones que están en C2 y en E5 que están débiles. Entonces es un final donde el blanco sí, claro, tiene ventaja, pero que tiene que jugar con cuidado porque en cualquier momento el negro puede lograr un contrajuego y conseguir la igualdad. Es una posición con ventaja, pero que todavía es bastante compleja. En la partida vino C4, que es bastante interesante y que es un poco más consecuente con lo que venía desarrollando el blanco en la posición. Es decir, lo que hace básicamente es controlar la posición, controlar la ruptura de 5, controlar el flanco de dama y avanzar justamente buscando iniciativa. E5, alfil B6. Dama C8, fíjense, esta jugada alfil B6 muy fuerte, obligando a la dama a ubicarse en una casilla un poco peor. F por E5, D por E5 y A5. Entonces vean cómo el blanco lentamente empieza a presionar, a molestar y a avanzar en los peones por el flanco de dama. Es decir, este ataque realmente es muy interesante por parte de las blancas porque están por crear un peón pasado. Entonces vino alfil F8, H3. Recuerden, este tipo de jugadas son súper interesantes, muy importantes porque nos permiten justamente evitar los caballos G4, ¿sí? Y al mismo tiempo evitar los temas de mata al fondo, que por supuesto, si queremos generar un peón pasado y tratar de generar complicaciones, nos puede llegar a estar molestando mucho el mata al fondo, ¿sí? Por esa razón, H3, una muy buena jugada antes de pasar a la acción. Entonces vino dama E6 y acá consultarles acerca de cómo quebrar la posición del negro, porque, digamos, el plan del blanco está relativamente claro, que es avanzar por el flanco de dama, molestar por allí, pero es como que el negro está realmente bastante sólido, ¿no? Como que no podemos entrar directamente en la posición. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo tendríamos que actuar en esta situación? Bueno, existe una jugada muy pero muy buena, ¿sí? Que es un tema bastante típico en Anand, que es el sacrificio de calidad, ¿sí? El sacrificio de calidad en este caso con torre de 5. Entonces es muy interesante notar cómo los sacrificios de calidad aparecen en varias situaciones, ¿no? A veces cuando nos estamos defendiendo, a veces para atacar. Es decir, es un tema realmente recurrente en las posiciones que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Tenemos que tenerlo como posibilidad continua en nuestras partidas porque ocurre más de lo que uno podría llegar a imaginar, ¿sí? Tal vez uno piensa, bueno, pero es un recurso excepcional y no tanto, o sea, no, es verdad que no vamos a estar sacrificando calidades todo el tiempo, pero también es verdad que no es tan alocado, o sea, no es un sacrificio de dama, por ejemplo, que no ocurre casi nunca, es un sacrificio de calidad, no les digo como cambiar un alfil por un caballo, pero tampoco es tan lejano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de torre de 5? Porque parece bastante rara. Sin embargo, la idea principal es que luego de caballo por D5, E por D5, ahora el blanco va a tener peones pasados que van a poder avanzar y generar muchas molestias en la posición del negro, ¿no? Ahora vamos a ver un detalle, porque uno podría decir, bueno, está bien, la idea está bastante clara, pero ¿y si no tomaba? ¿Qué pasa si jugaba, por ejemplo, G6? Bueno, aquí se ve cómo la posición del blanco podría seguir siendo dominante, se podría llegar a seguir molestando en la posición con torre B de 1. Por ejemplo, si ahora se captura caballo por, E por, dama F6, vuelve C5, E4, alfil E2, y estamos en una posición muy similar a la que pasó en la partida. Vean cómo el blanco frena el peón de E4 con el alfil y la dama, y al mismo tiempo sus peones comienzan a avanzar. Entonces, realmente está difícil, ¿no?, qué hacer. La partida vino caballo por D5, E por D5, dama G6, C5, E4. Vino alfil E2, torre E5. Entonces, noten cómo
el blanco está frenando la iniciativa del negro y al mismo tiempo sus peones pasados están generando muchos conflictos en la posición. Ahora consultarles, ¿qué creen que habría que hacer ahora de blancas? Bueno, en esta posición existe una jugada muy fuerte que es dama d7, que es ese tipo de jugadas polifuncionales, es decir, defiende el peón de b5, ataca al peón de b7, que es justamente el único que está frenando toda la avanzada del blanco, ¿no? Y al mismo tiempo mira hacia el flanco de rey por si tuviera que defender por ese sector. Torre g1, torre g5, torre g1, E3 y D6. Muy importante, el peón que ya está al borde de la coronación, vino torre G3, dama por B7, dama E6. Y la última jugada, ¿cuál creen que podrá ser la última jugada de la partida? Bueno, siempre atentos a los recursos del rival, sobre todo si es Kasparov, ¿no? Sobre todo si es Kasparov, porque siempre va a haber algún truco, siempre va a haber alguna celada que tengamos que evitar para justamente no perder la partida. Por ejemplo, acá la buena jugada es rey H2, pero si por ejemplo llegáramos a jugar alfil G4... Cuidado, porque siempre hay tiempo para perder. No pierde inmediatamente torre por G4 si hacemos dama por A8. Pero noten cómo ya la partida se complicaría de forma gratuita. Porque si encima llegáramos a jugar aún peor con H por G, dama H6 perdemos. Entonces, muy importante siempre estar atento a los recursos del rival, ¿sí? Es una ley que tenemos que seguir, ¿sí? Rey H2 y ahora se amenaza la torre, se amenaza la otra torre, y todo está amenazado y no hay forma de continuar con la iniciativa. Por esta razón es que Kasparov decide abandonar, ¿sí? Bueno, hagamos un pequeño repaso acerca de lo que fue la partida, acerca de qué conceptos tenemos que tener claro en la posición. El primero y principal, entender que los ataques por el flanco de dama pueden ser igual de violentos que los ataques por el flanco de rey, ¿sí? En general, uno tiende a pensar que son más débiles, que no hay tanta situación de ataque. Sin embargo, hay muchas posibilidades de ganar la partida, como por ejemplo en este caso sucedió con la partida contra Kasparov, ¿no? Entonces, si Kasparov no pudo, ¿no? Parece ser que los ataques por el flanco de dama realmente son bastante interesantes, ¿no? Bien, por otro lado, considerar que tenemos que estar atentos siempre a las amenazas del rival, ¿no? Sobre todo porque cuando atacamos nosotros por el flanco de dama, muchas veces lo que sucede es que nuestro rival intenta atacar por el flanco de rey. Eso es lo más lógico, ¿sí? Entonces, muy atento a los recursos del rival. Por último, considerar también el hecho de que muchas veces los sacrificios de calidad son una buena herramienta para poder generar peones pasados, ¿sí? Por ejemplo, torre de 5 desequilibra la posición, sacrifica una calidad con la intención justamente de generar ese peón pasado que ahora finalmente está ganando la partida, ¿sí? Entonces, muy importante estos conceptos tenerlos en cuenta porque un ataque por el flanco de dama puede ser la llave para la victoria, aún cuando es una siciliana como en esta partida, ¿sí? Entonces recuerden, partidas como estas vamos a estar viendo en el curso de Viswanathan Anand, que va a salir en breve para la Academia de Ajedrez a Distancia. No solamente esto, también habrá otros conceptos como ventaja espacial, cómo jugar posiciones restringidas, posiciones tácticas, llevar a cabo ataques, es decir, vamos a tocar todos los temas dentro del ajedrez y tratar mediante las partidas de este gran jugador aprender lo máximo posible, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado la partida, que les guste el curso de Viswanathan Anand y bueno, en principio nos estamos viendo en un próximo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Desde ya, muchas gracias. Chau, chau.